Vamos a ir por favor a la escritura, al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Vamos a estar leyendo ahí algunos textos. Dice la escritura: entonces dijo David al filisteo, ese es su origen: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Dice el versículo 50, así, de esta manera, venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en sus manos. Gracias, Señor, por tu palabra, que es poderosa, y pido que encuentre cabida en el corazón de cada una de las personas que nos están oyendo y viendo este día. Amén. Creo que muchas veces nos hemos preguntado el por qué tenemos temores. Podemos decir que hoy el hombre muchas veces está preso de temores y de ansiedades, y parece ser, que muchas de estas circunstancias por lo que estamos viviendo, parece ser que es algo cotidiano. Podemos decir entonces, cuando hablamos del temor, que es una emoción propia del ser humano, que en ocasiones nos ayuda para subsistir y que nos indica cuando hay peligro, y esta es a través de las impresiones que recibimos externamente o situaciones que están internamente en nuestro interior. Pero cuando se apodera de nuestra mente, de nuestro corazón, y entonces tiene serias consecuencias, tanto psicológicamente como físicamente. La realidad de las cosas es que difícilmente una persona que esté bajo intimidación o presa de temores puede desarrollar su potencial, porque esos mismos temores lo obligan a vivir bajo esas circunstancias. Estoy usando la palabra intimidación. Por cierto que la palabra intimidación aparece más de 332 veces en el Antiguo Testamento, en la Biblia, y se traduce mayormente como miedo. E intimidación es simple y sencillamente el acto de que alguien sea lleno de temor, o sea, amedrentado por algo o por alguien. Hay intimidación que afecta nuestra espiritualidad o de carácter espiritual, y esta producirá en nosotros desánimo, confusión, frustración, de tal manera que influirá en nuestras decisiones, y ahorita vamos a estar viendo un poquito sobre esto. En ocasiones, cuando esto va más allá, puede robar la fe del creyente y empieza a cuestionar, acerca de la soberanía de Dios. ¿Se acuerda aquel incidente donde Pedro se llenó de temores cuando empezó a caminar sobre el agua? Que Jesús le dijo, ven, y él salió de la barca porque Jesús venía caminando sobre las aguas, y entonces dice, tuvo temor y empezó a hundirse, y él gritó, Señor, sálvame, que perecemos. La pregunta que tal vez tengamos en este momento es, ¿por qué causa yo puedo ser intimidado? Y quisiera mencionar algunas de ellas. ¿Por qué una persona puede vivir bajo intimidación? Cuando de pronto se queda sola por alguna circunstancia, o solo, ya sea se divorció, ya sea quedó viuda, ya sea quedó huérfano, aunque sea una persona adulta, y entonces empieza a ver la vida con muchos temores. También podemos ser intimidados en los tiempos que estamos viviendo, principalmente aquellos que están trabajando desde su casa, que les empiezan a presionar laboralmente y a pedir más. Pero también llega la intimidación cuando no podemos nosotros resolver nuestros problemas, de cualquier tipo, entre ellos los problemas morales. Las personas que pasan por una separación
de pronto, oye, empiezan a tener mucho miedo. ¿Qué voy a hacer? Tengo hijos, tengo familia, tengo cuentas o asuntos por resolver. Vamos, y se sienten totalmente amedrentadas. ¿O qué decir? No necesitas precisamente estar separándote, pero muchas veces vivimos con personas, oye, que son muy difíciles en cuanto a su carácter y empiezan a presionar a su cónyuge. Por ejemplo, le empiezan a decir: yo no sé por qué me casé contigo, o empiezan a condicionarle, le van diciendo que ya la va a dejar, que no sé, situaciones. Entonces, las mujeres principalmente, porque eso es lo que dicen las estadísticas, son más dadas a vivir bajo temores, y muchas veces bajo esos temores son más fáciles que acepten condiciones que no son las más correctas, oye, ni moralmente, ni mucho menos espiritualmente, por el temor que infunde el cónyuge. Si usted está bajo una relación intimidante, no es una relación sana. ¿Ha escuchado usted esas mujeres? Un ejemplo solamente, porque también hay un que otro hombre en esas circunstancias. Ya me voy porque me va a regañar mi marido. A ver, levante la mano. El que haya escuchado, no estoy diciendo el que haya vivido. El hombre dice: tengo que llegar a las 8 o 7 y media de la tarde porque ahí está la leona en la casa. Perdón, la señora en la casa. Oye, es una situación de intimidación. Y qué impresionante cuando los padres empezamos a usar la intimidación con los hijos. Permítame decirle que bajo ninguna circunstancia, diga conmigo, ninguna, será justificable una relación de este tipo. Jamás. Es más, suele ser destructiva. Si tú eres de las personas que estás intimidando constantemente a tus hijos, los vas a crear o formar con un espíritu débil. Vamos, personas temerosas que no podrán enfrentar la vida. Pero yo sé que también en ocasiones existen intimidación que es de carácter espiritual. Estoy diciendo que en ocasiones, como iglesia, como cristianos, podemos estar bajo presión espiritual. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el enemigo, oye, viene con sus ataques, con sus acusaciones, con sus mentiras, con situaciones que de pronto empiezan a acercar nuestra casa, y nos sentimos entonces intimidados. Yo le voy a decir algo: Él ha prometido estar con nosotros todos los días, y ninguna arma forjada del enemigo prosperará, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y ahora ya no estamos solos, caminamos con Él, oye, comemos con Él, Él está a nuestro lado, Él es nuestro Señor, Él es nuestro fundamento, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fuerza. Sea su nombre glorificado para siempre. Jesús, el ejemplo máximo, vivió bajo muchas circunstancias, y muchas veces trataron de igual manera de intimidarlo. Cuando inició su ministerio, en algún momento dado se le acercaron unos fariseos y le dijeron: sabes que Herodes viene para matarte, y vamos, huye de este lugar. Y él dijo: díganle a esa zorra que estoy aquí estos días, predico acerca del reino de Dios. Vamos, oro por los enfermos y no me detengo. Jesús de ninguna manera se dejó intimidar por las circunstancias, ni por presiones exteriores humanas o demoníacas. Se mantuvo firme, creyendo en las promesas de Dios y viviendo bajo el propósito de Dios. Hay un caso muy interesante también en el libro de los Hechos. Es Pedro, después de que es restaurado, se para firme. Antes corría y ahora lo ves predicando, testificando, orando por enfermos, y los enfermos siendo sanados. Y los religiosos de aquel entonces dijeron: bueno, vamos a hacer algo. Y empezaron a traerlos a un concilio ante las autoridades, y le empezaron a decir: te prohibimos que prediques, que hables en el nombre de ese hombre que estás haciendo, en el nombre de Jesús, que estás predicando y sanando los enfermos. Hechos capítulo 5 versículo 29, fíjese lo que le dice: y Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Y por lo tanto, saliendo de ese mismo lugar, siguieron orando, siguieron predicando, siguieron testificando, siguieron haciendo la obra de Dios. ¿Qué estoy diciendo yo con esto? Oye, que podemos estar bajo intimidación o el ataque de intimidación, pero no debemos de estar aterrados y mucho menos pausados. Porque muchas veces los creyentes, por las diferentes circunstancias o las familias, están intimidadas, entonces se detienen y no cumplimos el propósito y el plan de Dios. Qué impresionante es la respuesta de Pedro. Santiago capítulo 4, versículo 7, fíjese lo que dice. Dice el Señor: someteos pues a Dios y resistir al diablo. ¿Y qué dice? Someteos pues a Dios. Asegurémonos que estemos en Dios. Si viene el ataque, si viene la intimidación, oye, nos sometemos a Dios, a su palabra y a sus principios. Pero con el enemigo no hay concesión. Diga conmigo, no hay concesión. Cuando empecé yo a pensar en este mensaje, yo ya había hablado de Goliat y no sé, y había hablado de David, pero empecé a escuchar así situaciones familiares, no sé, diferentes situaciones de gente que está bajo mucha intimidación. Fíjese qué es lo que dice: sí podemos estar, pero nosotros nos sometemos a Dios, resistimos al adversario, porque nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En otras palabras, tenemos recursos de parte de Dios. Quisiera mencionar algunos síntomas de aquellas personas que pudieran estar bajo intimidación. La primera y la más común es confusión. Diga conmigo, confusión. Todos los que están intimidados van a estar confundidos, ya sean hombres o mujeres. Segunda, las personas que están intimidadas en su casa, en su trabajo, en la fe, también están desanimadas y están frustradas. Confusos, desanimados y frustrados. Oye, y te quiero decir que creo que así no es la vida cristiana. Por lo tanto, la intimidación también provoca que mi visión de la vida y de la fe se distorsione. Una mujer distorsionada, con una visión distorsionada y bajo intimidación, empieza a pensar equivocadamente acerca de ella, de su casa, de su familia. Un cristiano, un líder, oye, bajo presión, o su visión se distorsiona y lo ves entonces pensando solamente cosas equivocadas, es dado al desaliento y al desánimo, y por lo tanto lo que hay detrás de todo esto es un bloqueo y una pesadez que no tiene libertad para tomar determinaciones apropiadas. Y una de las cosas que es muy común que suelen pensar en las personas que están intimidadas, oye, son personas que tienen conmiseración. En otras palabras, siempre están diciendo y pensando: qué mal me fue, pobrecito de mí o pobrecita de mí. Oye, la vida me ha pagado muy mal. Permítame decirle que si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Dije que si tenemos a Cristo lo tenemos todo. En Él, dice la Escritura, en Él estamos completos. Y si así lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. En Él estamos completos. Me ha tocado conocer personas con mucha capacidad, con recursos inclusive, oye, pero con mucho temor de poder emprender algo nuevo, y simple y sencillamente hay una intimidación de carácter emocional y en ocasiones hasta espiritual. O lo mismo pasa con alguien que está ministrando, sirviendo a Dios. Lo ves frustrado, atascado, oye, pensando puras cosas equivocadas. Desde luego, vamos, estas personas no tienen paz en su corazón, no disfrutan el presente y están temiendo al futuro. Fíjese lo que le estoy diciendo: una persona que está intimidada no disfruta el presente. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dios no me dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo lo creo. Yo lo creo. Dios es bueno. La realidad, David era el menor
de 7, con él eran 8 hermanos. Y dice, él vivía en Belén de Judea, hijo de Isaí. Él, por ser de los menores, o el menor, estaba a cargo de las ovejas, pero 3 de sus hermanos estaban dados de alta en el ejército de Saúl. Que en ese momento Saúl era el rey de Israel. En ese momento se encontraban en una guerra los judíos contra los filisteos. Se puede decir que no era el mejor momento que estaba pasando Israel. No hacía mucho tiempo Saúl había sido coronado como rey. Bajo la presión del pueblo le pidieron al profeta Samuel que pusiera un rey sobre la nación, y Dios le dio permiso. Y precisamente este hombre, bajo esas circunstancias o bajo esa decisión, llegó a ser el rey de Israel. Había una crisis, espiritual, pero también había una crisis de liderazgo en cuanto a Saúl. Si usted me pregunta cómo fue como líder, yo le digo malo. Era una persona corpulenta, tenía presencia, tenía buen parecer, pero era una persona débil por dentro. Grandota por fuera, pero pequeña por dentro. Qué impresionante es esto. Lo más preocupante de Saúl es que era una persona influenciable. Era una persona que no resistía a las presiones. Pregunto, ¿es usted de las personas que son firmes, de carácter firme, o es de las personas que van cambiando constantemente bajo las presiones? Y esto se da mucho en ocasiones en hombres, en mujeres y en jóvenes principalmente, que bajo la presión toman decisiones equivocadas. Uno de los más grandes problemas que yo encuentro de Saúl es que, dependía de otros y no dependía de Dios. Es como esas personas que siempre están preguntando, ¿tú qué opinas? Y no pregunta qué Dios opina de todo esto. Se dio esa gran batalla entre el ejército de Israel y los filisteos. Los filisteos traían un personaje, un hombre, un soldado impresionante de gran estatura, llamado Goliat, que tan solo su presencia hacía que muchos se sintieran intimidados. Un hombre logró, tener bajo intimidación a un pueblo o a un ejército completo. Permítame expresarle algo. El ejército del pueblo judío, el ejército de Israel, por años y hasta el presente, ha sido un ejército destacado, impresionante. En otras palabras, ha sido un ejército, que es uno de los modelos en el tiempo presente. Y la razón en el tiempo antiguo es que Dios estaba con ellos. Salía todos los días, diga conmigo, todos los días. Qué impresionante es esto. Hay personas que están bajo intimidación todos los días. Hay personas que están bajo intimidación todos los días. Piensan, comen, cenan, intimidación. Venían, todos los días. Y se paraba y nadie decía nada. La moral o la lógica del reino dice que cuando algo así sucedía, el que tenía que salir al frente y limpiar el nombre o hacer frente a unas circunstancias era el rey. Si usted me pregunta dónde estaba el rey, estaba intimidado, estaba en su casa diciendo como que aquí no pasa nada. Porque hay algunos que están bajo intimidación pero son despistados. ¿Son qué? Despistados. Aquí no está pasando nada, pero por dentro están llenos de temores. Impresionante. Dice que entonces el rey empezó a decir, ya sé qué hacer. Empezó y sacó una carta, sacó un oficio y dijo, lo que vamos a hacer es le vamos a dar una recompensa al que enfrente y venza a este gigante. Y tomó la decisión que él y la casa de él no pagaran impuestos. Nadie se animaba y luego subió la oferta, quiso dar más y dijo, bueno, voy a darle a mi hija en casamiento al que se atreve a enfrentar a ese gigante. Yo creo que muchos veían la recompensa económica y decían está bueno, y veían a la hija y decían está malo. En lo que se estaba sucediendo es en el campo de batalla. David estaba en su casa y estaba cuidando ovejas por ser el menor de la casa. Quiero dar un dato que es relevante en este momento.
David ya había sido ungido por rey por el profeta Samuel. Y después de que fue ungido, no creas que se fue al palacio, sino que esperó el tiempo de Dios. Diga conmigo, esperó el tiempo de Dios. Qué importante es moverse bajo los tiempos de Dios. Y se sometió a sus padres o a su padre y siguió cuidando las ovejas. Es más, vemos que es un chico responsable, oye, pero es un chico que no perdió el tiempo y que estaba consciente que Dios tenía algo preparado para él. Y un día ordinario se convirtió entonces en una puerta que Dios abrió, porque la Biblia dice que Él abre puertas en la vida, en los negocios, en la fe y en la familia que nadie puede cerrar. Pero también Dios cierra puertas que nadie puede abrir. Y ese día se le abrió una puerta a David. Vamos. Y su padre se acerca con él y le dice: David, quiero que vayas a ver cómo están tus 3 hermanos que están en el ejército, cómo está su salud. Te traes un presente de ellos y también les vas a llevar, vamos, algo para comer. Habla de quesitos, por cierto. Y dice que David determinó salir. Eclesiastés capítulo 9 versículo 11 dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el plan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor. Y yo digo, sino de Dios, sino que tiempos y ocasiones acontecen a todos. Es lo que dice Eclesiastés. Yo quiero decir algo. Aquí estaba implícita la soberanía de Dios. Un día ordinario en el que Dios hizo algo extraordinario. Pero llegó David al campo de la batalla. Ustedes saben cómo son las adolescentes. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? Vamos a ir y voy a ir a ver qué está pasando. La emoción de la adolescencia, ¿no? David llegó al campo de batalla y cuando llegó, oye, parecía funeral. Todo el mundo serio, vio algo anormal. Y cuando estaba David en eso, escuchó las amenazas de Goliat, que maldecía al pueblo y que maldecía a Dios. Y como todo joven, vamos, impulsivo, volteó a ver, dijo: ¿por qué nadie hace algo? Simple y sencillamente porque estaban bajo los efectos de la intimidación. Pero las buenas noticias: David no se dejó intimidar por el ambiente. Eso es lo que dice Samuel 17:26. Esto es lo que estoy hablando. Vamos. Es más, hasta se indignó, se enojó. Dijo: ¿quién se cree este filisteo incircunciso? ¿Quién es este grandote que se atreve a hacer esas declaraciones? Es impresionante. Yo te diría en este día: no te dejes intimidar por el ambiente que prevalece alrededor nuestros, que hablan de desolación, de crisis. Dependemos de Dios. No te dejes intimidar. Oye, aún ni por la pandemia tomamos precauciones, pero confiamos en Dios. No te dejes intimidar por los rumores o las malas noticias, porque somos del Señor, vivimos para Él, y si morimos somos del Señor aún. No te dejes intimidar por la violencia que nos toca ser testigos. Confiamos que Él guardará nuestra entrada y nuestra salida, y que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sea su nombre glorificado. No se dejó intimidar por el ambiente. No se dejó intimidar por los amigos. Y eso que eres cristiano. No se dejó intimidar por las presiones del grupo. Vamos. 17:28 dice ahí el texto. Y le empieza a decir: yo sé que eres soberbio, yo sé que eres curioso, veniste a ver la batalla, te conozco, eres mi hermano, conozco la malicia de tu corazón para ver la batalla, has venido, en otras palabras. Yo quisiera preguntarle a usted: ¿cuántas veces estamos metidos en esa clase de broncas o de pleitos que son innecesarios? Estoy diciendo que Eliab no era el enemigo de David. El enemigo estaba del otro lado de la línea, se llamaba Goliat.
Estoy diciendo que tu esposo no es tu enemigo, no te desgastes. Uy. Y hubo un silencio como de 30 minutos en el cielo hasta que fue abierto el rollo de la ley y dijeron, es que muchos se quedan serios, levante la mano y diga, si no puede decir gloria a Dios, diga ay de mí por lo menos, a Dios sea la gloria, mis hermanos. Porque algunos están mañana con mañana en el frente de batalla peleando con la señora. Día a día, ese no es tu enemigo. Tienes años peleando y los dos están perdiendo. El diablo ya se enseñoreó, se sentó y está robando la paz y la bendición que Cristo derramó en el pacto del matrimonio, o cuando llegó ese matrimonio a Cristo. Estoy diciendo que ese enemigo es Satanás, el mentiroso, el devorador, el que viene y arrebata la paz y la bendición y quiere robar nuestra fe y nuestros hijos. Estamos firmes en la roca que se llama Cristo Jesús. Sea su nombre glorificado. No te equivoques de enemigo. El enemigo de nuestras almas. Oye, la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 6 versículo 12, dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las regiones de maldad. El diablo, sus secuaces, sus demonios son nuestros enemigos, y la guerra la haremos donde tengamos que hacernos, y nos pararemos firmes y fuerte donde tengamos que pararnos firmes y fuertes. Sea su nombre glorificado para siempre. David fue menospreciado por su hermano, pero me llama la atención lo que David hace. Dice que David se dio media vuelta y lo dejó hablando solo. Ahí te quedas. Oye, siguió entonces David inquieto ahí en la línea, en el frente de esa batalla, y siguió preguntando, ¿y qué hay que hacer? Oye, ¿y cómo puedo enfrentarlo? Y alguien, siempre hay de esos curiosos, ¿verdad? Y dice, vente, yo te llevo con el rey, yo tengo palabras, yo tengo palancas para que te reciba. Dice, aquí hay uno que está dispuesto a enfrentar al grandote que está afuera. Le voy a decir cuál es el secreto de David. Y se lo dijo en su cara, pero cuando estás frustrado y estás intimidado y estás bajo presión, no entiendes las cosas espirituales, estás bloqueado. Dice ahí 1 Samuel 17:37, y añadió David, es más, David hasta trató de convencerlo y le dice, ¿sabes? Jehová me ha librado de las garras del león. Le dijo, yo he estado ya en pleitos fuertes con enemigos fuertes, y aquí menciona animales. Dice, pero lo que me llama la atención, dice, Jehová me ha librado del poder del enemigo. Me libró del oso, me libró del león, y también me librará de la mano de este filisteo. Y luego así como un amén, oye, esos insípidos. Y Jehová le dijo, esté contigo, en otras palabras, que Dios te bendiga. Pero no pudo percibir lo que le estaba diciendo. El Señor nos va a dar la victoria. Este pueblo es de Dios, esta iglesia es de Dios, mi casa es de Dios. Póngale sal y diga amén, por favor. No sea como David, como Saúl, ay, pues Dios te bendiga, ¿no? A ver qué pasa. Pues si no es lotería, hermanos. Estaba persuadido, estaba convencido. Y yo quiero ser muy sincero, en ocasiones sí podemos tener tropiezos, sí hemos experimentado entonces algunos ataques que nos han lastimado y a lo mejor nos han tirado de los hombres, del enemigo. Pero la diferencia, oye, no es el que se deja conquistar por el temor, sino que se levanta en el nombre del Señor y dice, sigo adelante, prosigo a la meta que es Cristo. Llegaron y se pararon frente a frente. Oye, era el momento crucial. No se intimidó ni por la estatura, ni por las armas, ni por las palabras, porque si alguien era agresivo y era bocón, era Goliat. Ese era bocón y le estaba diciendo tantas cosas, palabras intimidatorias. Simplemente se paró firme ante él y su intimidación. ¿Qué tenemos que hacer? Pararnos firmes. Qué interesante es esto. Lo impresionante de David, él hace una declaración
y cuando el filisteo lo miró y vio a David y le tuvo un poco porque era muchacho y rubio de hermoso parecer, y David le dice: tú vienes a mí con espada, con jabalina, con el poder de la fuerza humana, pero yo vengo a ti, le dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice así, sencillamente dice que David se adelantó. Y hay un dicho en el barrio que dicen que el que pega primero es bueno. Y eso fue lo que hizo. Una simple piedra, así de sencillo, dice, fue suficiente para herir al gigante, es lo que dice la Biblia. Vamos, pero no solamente lo hirió, sino que dice lo decapitó, acabó con él. No se trata de tener victorias temporales, sino victorias completas. Se trata de acabar con toda la influencia que pueda tener el enemigo en algún momento dado, vamos, de nuestra vida. David nos enseña cómo él confrontó la intimidación, y podemos sacar algunas cosas que son interesantes. La primera cosa, dice, es que él confrontó el problema directamente. Tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Dios Todopoderoso de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Muchas veces tenemos miedo pararnos firmes ante las intimidaciones. Intimidaciones laborales cuando tú tienes la verdad y la justicia está de tu parte. Intimidaciones matrimoniales cuando tienes un esposo abusivo o una esposa abusona y gastadora, pero no vinieron. Hay hijos que tienen intimidados a sus padres por lo que dan o por la actitud arrogante que siempre han tenido desde pequeños. Y te está amenazando con que ya se va, déjalo que se vaya. No en todo lugar le van a lavar y planchar y querer. Cuando estamos nosotros enfrentando esas situaciones desde el punto de vista espiritual, porque yo le voy a decir algo, hay algunos que han sido dominados por gigantes ya, gigantes de pecado, de opresión, de drogas, de resentimiento, de inmoralidad, y en lugar de que tú estés sobre él, él tiene su pie sobre tu pecho y no te puedes levantar. Tienes que confrontarlo con la gracia de Dios. La segunda verdad que me enseña David es que no teme a los hombres sino a Dios. No se intimidó ante Goliat y se paró firme delante de los hombres, sabiendo que él era su escudo y su fortaleza. Y la tercera verdad que yo puedo ver implícita en el pasaje, sabía quién era. Sabía que era del pueblo de Dios. Le dijo: tú eres un incircunciso, en otras palabras, alguien que está lejos de las promesas de Dios. Los judíos, cuando sus hijos nacen, como una señal de pacto, hasta el día de ahora los circuncidan, diciendo: este es de Dios. Por eso es que le dijo: tú eres un incircunciso, yo soy de Dios. Nosotros somos de Cristo y Cristo es de nosotros. Sea su nombre glorificado. Pero también hay muchos incircuncisos que andan allá haciéndole ojitos allá afuera. Cuídese, usted ha sido señalado, marcado, separado para Dios. Viva para Dios. Oiga, disfrute la vida cristiana, que es una vida plena. Sea su nombre glorificado. Reconocía su posición en Dios y nosotros en Cristo. Oye, qué impresionante es. Una cuarta verdad implícita es: aprende a vivir en el Espíritu. Pudo discernir que lo que aquel hombre estaba haciendo entonces era intimidación. Ciertamente era fuerte, ciertamente era grande, pero supo que detrás de todo era una obra intimidatoria lo que estaba haciendo sobre un ejército. Vamos, si dice Gálatas capítulo 5 versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Ya no estamos sujetos a ese tipo de presiones, somos de Dios. Y aquí hay algo muy fuerte que David me enseña: párate firme en las promesas de Dios. Párate firme. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Conocía la historia, que era el Dios de las liberaciones, que era el Dios que preservaba, que era el Dios que guardaba, que era el Dios que sustentaba. Y dice Isaías: ninguna arma forjada, Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y dice ahí, me gustó mucho esta frase: esta es la herencia de los hijos
de Dios y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Cuántos tienen esa herencia? ¿Cuántos tienen esa herencia? Esa es mi herencia, sea su nombre, esa es mi promesa. Algo está pasando. Oye, se tienen que romper todas esas cadenas de opresión, de mentira, presión psicológica, presión espiritual, ruina del diablo. Se tiene que romper en el nombre de Jesús. Párate sobre la palabra, párate sobre la palabra. Deja que el Espíritu Santo obre en tu vida. Ponte firme, ponte fuerte en el nombre del Señor. Si lo crees, dale un fuerte aplauso a Dios. Vamos. Yo comencé diciendo que el temor es una emoción que te descontrola y que te lleva a latitudes. ¿Qué tengo que hacer? En todo este proceso debo de someter mis emociones al señorío de Cristo. No darle rienda suelta, vamos, a los temores. Oye, es impresionante. Te digo, aquieta tus emociones. No te muevas impulsivamente. Considera lo que la palabra de Dios dice. Estad firmes, confía. Yo he peleado, yo he vencido, yo he ganado, y por medio de Él somos más que vencedores. Qué impresionante lección tan práctica nos ofrece, oye, David, que nosotros podemos aprender. No estamos sujetos a vivir bajo intimidación, a pesar de los tiempos tan difíciles que pudiéramos estar viviendo regionalmente, nacionalmente o aún mundialmente. Nuestra confianza está en Dios. Dije, nuestra confianza está en Dios. David no solamente lo tira, lo noquea, sino que se para encima de él. Dice que toma la misma espada de Goliat, lo decapita. Y dice que cuando los filisteos, ese es el extra del pasaje, y algo sucedió en el mismo acto cuando Goliat cae. Algo se rompió en la atmósfera. Los que temía, me refiero al pueblo de Israel, dijeron gloria a Dios. A ver, vamos a decir todos gloria a Dios a las 3. 1, 2, 3. No convencione al que está enseguida. 1, 2, 3. Así dijeron todos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es grande. Dios es poderoso. Es Rey, es Señor, es mi Salvador. Sea su nombre glorificado. Póngase de pie. Y luego pasó algo extra. Wow. Algo está hermoso esta mañana en este lugar. Dios va a romper cosas en tu vida que te han hostigado desde niños, situaciones que te marcaron, que te tienen ahí en el piso, complejos, miserias, todas esas cosas se tienen que caer. Tú tienes que vivir pleno en Dios. Tienes que saber enfrentar con la autoridad que Dios te ha dado, enfrentar la vida y pararte firme ante las adversidades y pararte firme donde tú vives, donde tú te desarrollas. Te decía que pasó algo, que cuando el pueblo se levanta, después de que cae Goliat, el pueblo se levanta y dan gloria a Dios. Los filisteos empezaron a temblar. Oye, dijeron, se levantó los que estaban dormidos, se levantó la iglesia, el pueblo de Dios. Dice, huyeron. El enemigo tendrá que huir, la miseria tendrá que huir, la opresión tendrá que huir, y Dios siempre gana. Dije, Dios siempre gana. Sea su nombre glorificado. Sacude toda intimidación de tu casa y de tu vida, porque es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Es más grande que mi enfermedad, es más grande que mi carencia, es más grande que mi oposición. Él está de mi lado como poderoso gigante. Levanta tus manos y vamos a adorar a Dios.